Ahora sí que sí, estamos preparados. Muy buenas noches a todos. Para nosotros es un placer que haya tanta gente aquí hoy. La verdad, estamos muy agradecidos. Mi nombre es Javier Álvarez. Este es mi debut como presentador de este tipo de jornadas, del Ciencia con Tapas. Creo que es una oportunidad excelente debutar en este nuevo entorno, en este edificio tan chulo y con tanta gente alrededor. Así que hoy vamos a tener una charla, seguro es muy interesante, del doctor Jorge Olcina Cantos, con un extensísimo currículum que luego comentaremos. Tenemos a Gabriel, que va a presentar un poquito, a introducir el IDIBE. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Gabriel Estal y tengo la suerte de trabajar en el Instituto de Investigación, Desarrollo e Innovación en Biotecnología Sanitaria de Elche. Lo más difícil fue aprenderme el nombre. Siempre hago esta broma. Bueno, la verdad que es un placer estar hoy aquí, ver a tantísima gente. Teníamos un poquito de miedo y no sabíamos cuánta gente iba a venir y la verdad es que habéis superado nuestras expectativas. El IDIBE es un instituto que trabaja en biotecnología, somos un centro muy heterogéneo, tenemos muchas líneas de investigación, trabajamos en cáncer, en diabetes, en dolor, tenemos una línea de acuicultura, en biosensores. Intentamos hacer nuestro trabajo para ayudar a la gente. Y yo tengo la suerte de ayudar a científicos excepcionales, como Javier, por ejemplo, sin ir más lejos. Y aparte de eso, hacemos también divulgación. Somos muy activos en las redes sociales, tenemos una página web, idibe.umh.es, tenemos Twitter, Facebook, Instagram y LinkedIn. Esta mañana en el LinkedIn teníamos 2.244 seguidores. Espero que dentro de un rato tengamos unos pocos más. Y ya para acabar, por supuesto, dar las gracias a Jorge por haber aceptado el atraco de venir a estas horas a contarnos su trabajo. Y nada, muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias, Gabriel. Me vais a permitir que saque la chuleta porque voy a introducir al doctor Olcina y su currículum no es precisamente pequeño. Por nombrar algunos ítems, él es catedrático de Análisis Geográfico Regional en la Universidad de Alicante. Es autor o coautor de numerosísimas publicaciones, artículos, capítulos de libro, monografías. Tiene 12 tesis doctorales dirigidas, más de 100 publicaciones en revistas en los últimos 5 años. Vamos, es un científico de primer nivel, así que tenemos que estar muy agradecidos de que nos preste hoy su tiempo y su colaboración. Y sin más, le doy paso. Bueno, pues buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias a la organización por invitarme a estar esta tarde aquí con todos y todas vosotros. Vamos a hablar de cambio climático, es lo que me pidieron, y lo vamos a hacer de una manera pues muy dinámica, ¿no? Yo he preparado un pequeño PowerPoint con muchas imágenes sobre todo y abierto a lo que en cualquier momento, cualquier duda que pueda surgir, me preguntéis. Estoy encantado de estar aquí en la Universidad Miguel Hernández. Había venido un par de veces antes a diferentes actos, no conocía este edificio y la verdad es que es un edificio precioso y yo creo que con muchas posibilidades también para la divulgación científica. Así que, sin más, y agradeciendo sobre todo a María del Mar, que es con la que yo he tenido contacto para establecer, ¿no?, las pautas de todo esto, empezamos. Vamos a hablar de cambio climático y del papel que podemos jugar la ciencia y la tecnología para intentar minimizar sus efectos, ¿no?, en la medida de lo posible. Mirar, de entrada, para que tengamos los conceptos, ¿no?, bien sentados, una cosa es hablar del tiempo, como sabéis, y otra del clima, ¿no? El tiempo sería el fotograma específico de una película, es el estado, ¿no?, que presenta la atmósfera en un momento dado, en un lugar determinado, por ejemplo, el tiempo que está haciendo ahora en Elche a estas horas de la noche. El clima es algo más, no es una secuencia de esos fotogramas, es un periodo largo de observación, de análisis de lo que ocurre en la atmósfera y bueno, pues digamos que no deberíamos confundir estos dos conceptos, ¿no? Os lo digo porque en los medios de comunicación a veces se dice pues las condiciones climáticas han impedido jugar el partido de fútbol. No está bien dicho, ¿no? Serían las condiciones meteorológicas o atmosféricas, porque cuando hablamos de clima hablamos de un periodo largo, una sucesión, ¿verdad?,
de tiempos, de clima durante varios años, ¿no? En ese sentido, el cambio climático es un cambio en las condiciones del clima del territorio, ¿no? Mirad, si el tiempo se puede representar con el mapa de tiempo que vemos a diario en los telediarios, ¿no? La información del tiempo, el clima no lo representan los tipos de clima. Cuando estábamos en el colegio, en bachillerato, nos enseñaban un mapa de los climas del mundo. Bueno, efectivamente eso es el clima, ¿no? Si hablamos de cambio climático, quiere decir que estos climas, estas variedades, están experimentando modificaciones, están cambiando. Y en ese sentido hablamos, por tanto, de cambio climático, ¿no? Hay relación entre ambos, porque la secuencia de estos fotogramas, ¿no?, en esta película significa que muchos tiempos durante mucho periodo de años, 20, 30 años, suele ser el periodo estándar para el estudio científico del clima. Como digo, mucha secuencia de esta nos da lugar a un clima en un territorio, ¿vale? Entonces, si el clima cambia, no cambia solo porque suba la temperatura, como ahora veremos, sino porque también cambia la secuencia en la que se presentan los tiempos a diario. Eso sería un poquito la reflexión inicial para que tengamos los conceptos claros. 10 ideas básicas, vamos a verlas rápido. La primera, el cambio climático es una evidencia científica, por tanto no hay margen para el negacionismo. El negacionismo es una creencia, nosotros trabajamos, la gente que trabaja, ¿no?, que estamos trabajando en estas cosas, trabajamos con datos, con método científico, por tanto nosotros nos basamos en evidencias, no en creencias. El negacionismo es esto. Podemos estar dentro de la evidencia científica dudando de algunas cosas, ¿no? Esto es bueno, esto es la ciencia, ¿no? No sabemos realmente cómo pueden evolucionar algunos de los elementos del clima, ¿no? Por ejemplo, la lluvia, la precipitación es muy difícil de modelizar hacia el futuro, ¿no? Porque un mundo más cálido, especialmente en zonas próximas al mar, como estamos aquí en la provincia de Alicante, con un mar Mediterráneo que se calienta mucho, teóricamente tendríamos mucho potencial para que lloviera más, pero los modelos de momento están hablando que puede llover menos, por tanto no hay una certeza, ¿no? Así como en las temperaturas sí que está claro, ¿no?, que la tendencia es evidente en los últimos 20 años a una subida progresiva de la temperatura, hay elementos del clima, como digo, que generan duda, ¿no? Pero eso es la ciencia, ¿vale? Lo que no es ciencia es decir que no que no está ocurriendo nada, o que el ser humano no tiene nada que ver en lo que está ocurriendo. Ahora vamos a ver que eso no es así, ¿no? Bueno, ahí tenéis, ¿no?, artículos científicos que van saliendo, escenarios que organismos oficiales, en nuestro caso, por ejemplo, AEMET, la agencia estatal, la Organización Meteorológica Mundial a través de su organismo, ¿no?, el llamado IPCC, Panel del Cambio Climático, y fijaros, diferentes centros de investigación que están trabajando a diario, ¿no?, cada minuto, ¿no?, registrando datos y analizándolos. Veis que todos apuntan en la misma dirección. Las temperaturas de la Tierra han subido y todos los organismos, digamos, científicos serios que se dedican a esto están señalando lo mismo. Segunda idea, el cambio climático actual no es algo nuevo. No es algo nuevo. El clima de la Tierra es por naturaleza cambiante. Desde que la Tierra se formó hace 4.500 millones de años, siempre ha tenido diferentes climas, ¿no? Nunca hemos tenido siempre un clima cálido o un clima frío, hemos tenido alteraciones, variaciones, cambios en el clima terrestre, ¿no? Estamos en una fase más de esta evolución. Mirad, aquí tenemos la historia, ¿no?, de la Tierra, desde la formación de los primeros seres hasta la actualidad, y como vemos, las temperaturas han ido cambiando, como ha ido cambiando también la porción de gases, lo que llamamos gases que crean un efecto invernadero. El CO2 es el principal, como sabéis, el gas traza, también ha ido cambiando a lo largo de las eras geológicas, ¿no? Hemos pasado por épocas glaciares e interglaciares. En estos momentos estamos en un interglaciar, como sabéis. Y en los últimos 2000 años, digamos de la era nuestra, ¿no?, después de Cristo, como solemos decir, el clima terrestre también ha pasado por épocas frías o épocas cálidas, ¿no? En la época romana se habla de un óptimo climático, una época cálida, en el medievo al principio también, pero luego hemos tenido etapas frías, ¿no? Por ejemplo,
desde el siglo XVI hasta mediados del XIX transitamos por la llamada pequeña edad del hielo, ¿no? El clima de la Tierra se enfrió y eso permitió tener actividad en estos pozos de nieve que tenemos en nuestras montañas, ¿no? La Carrasqueta, la Sierra de Aitana, Mariola, el Carrascal de la Fonrocha. Encontramos construcciones de este tipo que son neveros donde se acumulaba la nieve, ¿no? Y eso permitía, en los veranos, se bajaban con carros hacia las ciudades costeras, permitía refrescar las bebidas, ¿no? Lo que hoy llamaríamos un limón granizado, ¿no? Bueno, pues gracias al hielo que se acumulaba, porque entonces el invierno era más extenso y las temperaturas más bajas. Estos pozos de nieve hoy en día ya no tienen función, ya no se utilizan porque no se dan las condiciones para que puedan utilizarse, ¿no? Por tanto, como veis, el clima de la Tierra nunca ha sido igual, ¿eh? Aunque estamos ahora nosotros aquí y nos preocupa lo que pasa, también tenemos que echar una mirada al pasado para saber cómo ha evolucionado, cómo ha cambiado el clima a lo largo de la historia. Es verdad esto, pero es verdad que este proceso actual que llamamos de cambio climático es un poquito especial, un poquito singular. Todos los cambios que hemos visto en esos gráficos, en esos dibujos, eran cambios del clima que se producían de forma natural. El clima de la Tierra depende de factores sobre todo astronómicos. Tenemos un astro rey que es el Sol, que es nuestra fuente de energía. Tenemos un planeta terrestre que es como una especie de esfera con los polos achatados, el eje de inclinación, de rotación está un poco inclinado, eso le hace que algunas zonas reciban más radiación que otras. Bueno, se van formando bandas de diferente entrada de radiación, ¿no? Y eso nos está ocasionando diferentes climas en la superficie terrestre. Ha funcionado así hasta el siglo XIX, podríamos decir, hasta mediados del XIX, porque entonces el ser humano, en su evolución de desarrollo, incorpora combustibles fósiles para generar riqueza, ¿no? Primero el carbón, luego el petróleo y luego el gas natural, ¿no? Entonces, cuando esto se incorpora, era un signo digamos, de riqueza, de crecimiento, de mejora de las sociedades, y lo sigue siendo, ¿no? Seguimos teniendo esa idea. Nadie preveía que al quemar esos combustibles se generan unos gases que van alterando lo que ahora veremos el balance energético del planeta, ¿no? El sistema de radiación que hay entre el Sol y la Tierra. Esto no se sabía, no se supo hasta bien entrados los años 70, ¿no? A partir de entonces ya empezaron investigaciones que señalaban, oye, algo está pasando, ¿no? Porque hemos emitido desde el siglo XIX, ¿no?, muchos gases, cada vez emitimos más a la atmósfera, y esta acumulación está generando un proceso en los elementos del clima, ¿no?, especialmente como más visible en la temperatura. Por tanto, como veis, salimos de una época fría, empezamos a partir de mediados del 19 la fase climática actual, que es una fase cálida, venimos del frío, entramos en una fase cálida, y esta barra debería seguir con este color hasta el final. Digamos que la ganancia progresiva de temperatura tenía que ser mucho más lenta de lo que lo está siendo. ¿Por qué? Porque a partir de los años 70, como os he dicho, 80, ya se ve de forma muy evidente que esos gases están alterando el balance energético del planeta. Ahora lo vais a ver en el gráfico. Y entonces entramos en un proceso de calentamiento rápido. Algunos dicen acelerado. Bueno, acelerado con las dimensiones del movimiento, digamos, de los procesos naturales de la Tierra, ¿no? Pero sí que es verdad que ya no es el mismo cambio climático al que estábamos acostumbrados en épocas históricas que fueran esos cambios, ¿no?, por procesos naturales exclusivamente. Bueno, lanzamos gases y al propio ciclo de carbono que hay en la Tierra, por su propia naturaleza, es un componente fundamental para la vida, como sabéis, se suma un carbono provocado por el ser humano, ¿no?, o inyectado por el ser humano. De momento está en un valor del 7%. Hay quien dice, bueno, con eso no se provoca el cambio climático. Sí, simplemente a partir del 3-4% tú ya puedes alterar el balance energético del planeta, como ahora veréis, ¿no?, que es lo que está ocurriendo, ¿no?
¿Y qué está pasando? Que no dejamos de emitir a la atmósfera. Estas son las curvas que se llaman de Keeling, que fue el investigador americano que descubrió, ¿no? Que fue haciendo la medición en el observatorio de Mauna Loa de Hawái, y fue dándose cuenta de que año sí año también había más porción de CO2 en la atmósfera terrestre, ¿no? Y de esa parte, un porcentaje ya no era originado de forma natural, dependía de la mano del ser humano. Fijaros, con el CO2 natural, desde la época preindustrial que llamamos, podemos fijar 1850, ¿no? Hasta aquí, únicamente el calor en esa fase cálida del clima tendría que haber subido 0,1 grados. Con el CO2 antrópico se ha incrementado hasta 0,8. Por tanto, estamos en un proceso de cambio climático alterado por la mano del ser humano. Y es un proceso que va bastante rápido porque no conseguimos frenar esas emisiones. Y año sí año también seguimos batiendo el récord de presencia de CO2 en la atmósfera terrestre. ¿Dónde está la clave de todo? En lo que os decía, el balance de energía. Nuestro planeta funciona como una libreta de ahorro, ¿no? Entramos, hay unos ingresos y hay unos gastos, ¿no? Y lo bueno es que digamos, esté la cosa equilibrada, ¿no? Que no gastemos demasiado, ¿no? Bueno, el planeta en condiciones normales tendría que funcionar de esta manera. Lo que nos entra del Sol y lo que reprocesa la Tierra para sacar el excedente a la atmósfera exterior tendría que estar equilibrado. Son tipos de radiación distinta, también hay que decirlo, ¿no? La del Sol es mucho más intensa, ¿no? Son radiaciones de onda corta, como llamamos. La de la Tierra son radiaciones de onda larga, ¿no? Pero en el balance de energía, que esto se mide en vatios por metro cuadrado, tendría que ser la misma unidad en la capa fronteriza de la atmósfera terrestre, ¿no? Bueno, pues ahora ya no lo tenemos equilibrado, ya estamos hablando de un desajuste. Sigue entrando más o menos, aunque la radiación solar también experimenta sus variaciones. Ahora estamos en un pico intenso, ¿no? Como estamos viendo con estas auroras boreales y tal, porque el Sol está más activo de lo que se pensaba en este ciclo solar. El Sol más o menos está emitiendo lo mismo, pero la Tierra ya no saca a la atmósfera exterior la misma cantidad de radiación. Hay un pequeño porcentaje que se queda, como digamos, anclado, confinado en los primeros kilómetros de la atmósfera terrestre. Me diréis, ¿por qué se queda anclado? Porque el CO2 es, digamos, un gas que hace rebotar o almacenar la radiación de onda larga terrestre en una porción. Y con eso ya tenemos desajustado este balance. Esto es el cambio climático. Esto puede ocurrir por procesos naturales, que el Sol esté muy activo o un Sol durmiente, por ejemplo, y entonces entra menos, se desajusta. Por ejemplo, cuando el Sol entra menos radiación en épocas históricas, hemos tenido los máximos glaciares, ¿no? Bueno, pues puede ser por causas naturales, pero ahora estamos viendo que hemos incorporado un factor nuevo que no teníamos antes, y es el que está acelerando el proceso. Por eso el cambio climático, que todos decimos, hay cambio climático, ¿no? Pero habría que denominarlo con su nombre y apellido. No es un cambio climático por efecto invernadero de causa antrópica, porque efecto invernadero hay de causa natural. Las nubes, si os habéis fijado, un día de invierno de frío en el que haya nubes por la noche, el termómetro no baja tanto, no hace tanto frío. Ahora, si está despejado, sí que hace más frío, porque toda la radiación que se ha podido acumular durante el día sale al aire, a la atmósfera exterior por la noche, ¿no? Y entonces tenemos más frío, ¿no? Un día que decimos un día raso, estar en invierno al aire libre, pues tienes más frío, ¿no? Que un día que está cubierto de nubes. Eso es un efecto invernadero natural, ¿vale? De lo que estamos hablando ahora es de un efecto invernadero generado por la emisión de esos gases. Por eso es cambio climático por efecto invernadero de causa antrópica. Y en este cambio, fijaros, la mano del hombre está ahí detrás, estamos muy atentos a cómo está funcionando el Sol, porque el Sol, como sabéis, pasa por ciclos de diferente dimensión, pero el más conocido, cada 11 años el Sol atraviesa un pico máximo y uno mínimo, ¿no?, de radiación.
hemos salido de 2 ciclos solares desde que comenzó el siglo, los 10 primeros años, los 10 segundos, por así decirlo, del siglo XXI, con un sol muy poco activo. Algún astrónomo llegó a decir, es un sol durmiente, ¿no? Como que estaba como dormido, ¿no? Y sin embargo, han sido los años en los que más ha aumentado la temperatura terrestre. Esto quiere decir que nuestro clima ya no depende solo de los factores naturales. Hay un elemento nuevo que está condicionando el proceso de calentamiento que llamamos, que estamos registrando, ¿no? Y que estamos experimentando. Esto se mide, como os digo, en unidades de radiación. ¿Dónde está ahora la investigación científica en los grandes laboratorios mundiales, ¿no? Pues la NASA, la Agencia Europea, está calibrando el valor de ese desajuste. Se habla entre 0,5 y 1 vatio por metro cuadrado, ¿no? Por término medio, uno de los últimos modelos que se han hecho públicos de la Agencia Europea habla de 0,70 y tantos, ¿no? Está desajustado. Con eso explicamos el calentamiento progresivo, la subida de temperaturas que estamos registrando en nuestro planeta. Por eso hablamos de un cambio provocado o incentivado por la mano del ser humano. No hay margen para el negacionismo. Mirad, ¿y qué efectos prácticos tiene esto? Pues normalmente notamos uno, ¿no? Y es que nos dicen, está subiendo la temperatura, cada verano es más caluroso, ¿no? Es la unidad física de la temperatura que medimos en un termómetro. Pero tiene un efecto mucho más importante, que es la sucesión de tiempos diarios que vamos viendo. Mirad, en un clima que funciona de manera natural, el sol es el que calienta, por así decirlo, la olla con agua, ¿no? Pero si yo le estoy metiendo un incentivo, el ser humano está activando el hornillo, entonces el burbujeo es mucho mayor, ¿no? ¿Qué significa esto a efectos de tiempo? Que el clima terrestre, la Tierra intenta buscar siempre un equilibrio térmico, no puede estar desajustado, ¿no? Si hace mucho frío en el polo y mucho calor en el Ecuador, intenta mover dos cosas, ¿no? 2 elementos de la naturaleza, las corrientes oceánicas y las masas de aire, los cuerpos de aire. Hay días que hace frío, otros que nos viene el aire sahariano. Bueno, esos son masas de aire que tenemos en la Tierra y que se va moviendo. En un clima que funciona de forma normal, los movimientos son muy lentos, son muy pautados, por así decirlo. Habréis oído la expresión, es que ahora ya no tenemos estaciones, o pasamos del invierno al verano y ya no hay primavera o ya no hay otoño, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Porque hemos perdido esta pauta, y ahora estamos aquí. Los movimientos son mucho más acelerados, más enérgicos, porque continuamente estamos desajustando ese balance térmico de la Tierra. Estamos sobrecalentando y por tanto las masas se tienen que mover mucho más rápido. Por eso el paso de los tiempos es generalmente ahora más brusco. Podemos estar 5 días con anticiclón y calor y de golpe te baja 8 o 10 grados la temperatura. ¿Por qué? Porque las masas se mueven con mucha más energía. Esto es un efecto del proceso de calentamiento de la atmósfera. ¿Qué 2 cosas estamos notando en España ya? Notamos, podréis decir ahora, bueno, son 2 cosas contradictorias, pero no, es lo que estamos teniendo. Por un lado estamos teniendo mayor número de días con anticiclón de las Azores, el famoso anticiclón de las Azores, que es este que tenemos aquí, esta célula que vemos aquí. ¿Por qué? Porque están ganando latitud, están dilatándose hacia el polo, tanto por el polo sur como en nuestro caso por el polo norte. Hay más días de anticiclón. ¿Qué significa esto? Más días secos. Más días en los que la lluvia puede no presentarse. Pero estamos teniendo también golpetazos de frío. A veces nos llegan desde el Ártico directamente, desde el polo norte. Porque entramos en esa secuencia que veíamos antes de esos movimientos tan enérgicos de masas de aire. Por tanto, nuestro clima tiende poco a poco hacia el mayor contraste. Se va extremando el carácter de nuestro clima.
Ahora lo veremos con otros efectos. ¿Qué efectos estamos notando ya? Vamos rápido. Mirad, nuestro clima aquí en la zona mediterránea es ya menos confortable desde el punto de vista térmico, especialmente en verano. Nos vuelven a anunciar un verano cálido, lo habréis oído en las noticias, pero ya venimos de 2 veranos que han sido muy poco confortables, especialmente por la noche, con precipitaciones más irregulares. Ya os decía, no sabemos bien cómo van a evolucionar las lluvias, ¿no? Teóricamente una atmósfera más cálida evapora más, tendríamos más potencial, pero claro, si no se dan las condiciones de inestabilidad no va a llover, ¿eh? Por tanto, ahí hay una incertidumbre todavía. Y luego lo que estamos notando es que por aquel carácter más enérgico de los movimientos del aire, más eventos extremos, ¿vale? Danas más intensas, olas de calor más intensas y prolongadas, temporales marítimos que rompen la franja costera, las instalaciones que hay. Eso lo estamos notando especialmente desde que comenzó este siglo y muy particularmente desde el 2010, ¿no? Que el 2010 marca, por así decirlo, un clic, de que el proceso se está acelerando. Mirad, noches tropicales. ¿Dónde se registran noches tropicales en España? Pues mirad, sobre todo en la zona sur y en el Mediterráneo. Ciudades como Alicante, como Elche, han pasado de tener 15, 20 noches tropicales a comienzo de los años 80. Ahora no bajamos de 80 noches por encima de los 20 grados. Me diréis, ¿por qué ocurre esto? Por un lado porque la atmósfera se calienta, pero por otro lado porque nuestro mar Mediterráneo se está sobrecalentando, más de lo que pensábamos. Y esto hace que por la noche la burbuja de aire que choca contra el mar Mediterráneo no pueda bajar de 20 grados. Un mar Mediterráneo que en julio y agosto está a 26, 27, 28, ha llegado el año pasado casi a 29, claro, el aire, por mucho que se quiera enfriar en contacto con el agua, no lo hace. Y por eso el número de noches tropicales ha aumentado mucho. Fijaros, en Alicante, noches tropicales, o en la ciudad de Valencia, se ha multiplicado por 4, por 5, en algunas localidades por 6, desde los años 70. Las lluvias, ha cambiado el patrón de las lluvias. Está lloviendo menos en primavera y un poco más en otoño. Eso no es bueno a efectos de gasto de agua, ¿no? Porque la lluvia de primavera tradicionalmente ha sido una lluvia de borrasca, tranquila, pausada, de la que va calando y va almacenándose en los embalses, ¿no? La lluvia de otoño suelen ser lluvias de tromba, lluvias de lo que llamamos ahí gotas frías, danas, etc., ¿no? Por tanto, en el balance del año, de momento no hay una tendencia clara si llueve más o menos, pero llueve de forma distinta. Llueve menos días al año y cuando llueve, especialmente final de verano, otoño, lo hace con más intensidad. Y tenemos más temporales, por ejemplo, de los que nos afectan en nuestra línea de costa, ¿no? Y están afectando a viviendas que están ahí delante, por ejemplo, ¿no? Y sobre las que pues habrá que reflexionar qué se hace con ellos, porque necesitamos aportar soluciones, ¿no? Fijaros en los últimos años, desde el 17 hasta el 22, hasta 4 grandes temporales de invierno que se lleva la arena por delante, y eso difícilmente se recupera. Cuando has afectado la dinámica costera, el cordón lunar y tal, ya no recuperas la playa. Por tanto, mirar, en España y muy especialmente en el Mediterráneo, que es la zona, una de las zonas del planeta que más está evidenciando el efecto del cambio climático, precisamente por el calor que se acumula en el agua, todos los fenómenos que llamamos extremos van a ir en incremento, tienden a aumentar, salvo uno, que es el de las nevadas y el frío. Lo que no quiere decir que no sigamos teniendo nieve y frío, ¿eh? Lo vimos en la borrasca Gloria, que dejó una nevada importante. Lo vimos con la Filomena, aquí no nos afectó casi, afectó más en Madrid, que fue una gota fría de nieve, fue una gota fría de nieve. Pero esas temporadas de invierno tan prolongadas, que recordábamos, pues nuestros abuelos nos lo decían, el frío que hacía antes, eso ya no lo tenemos. La temporada de invierno se acorta, al menos en España se ha acortado un mes. De los 3 meses teóricos de invierno por estación, ya no tenemos 3 meses, tenemos como mucho 2. Vamos en el tramo final.
quién afecta el cambio climático? Pues mirar, nos afecta a todos, porque esto es un sistema, ¿eh? El medio natural es un sistema donde además estamos los seres humanos, digamos, como elementos principales, por así decirlo, en la pirámide jerárquica, ¿no? Los que mandamos sobre el cotarro, ¿no? Pero afecta a todos. Si tú tocas una tecla del aire, afectará al agua, afectará al suelo, al subsuelo, afectará a los mares, por tanto, nos afecta a todo el cambio climático, a todos los seres vivos, a todos los ecosistemas, ¿no? A todos los territorios y a sus paisajes y al ser humano. ¿En qué sentido? En su desarrollo económico, y ahora está preocupando mucho el tema de la salud, en su salud. Muere gente por esto. Nos puede afectar el cambio climático porque a mayor evento extremo, especialmente de calor o de lluvia intensa, acordaros de la última inundación que tuvimos por aquí en el año 19, murió gente, porque no estamos preparados para asumir ese tipo de eventos extremos. Proyecciones económicas de pérdidas hay muchas. Una de las últimas la ha hecho la empresa Deloitte y habla de los 178 trillones de dólares, es el trillón americano, para el último tercio de este siglo XXI, ¿no? Hemos superado desde hace mucho tiempo, desde el año 71, hemos superado la capacidad de regeneración de la Tierra para el abastecimiento que le demandamos, ¿no? De recursos naturales, minerales, agua, etcétera, ¿no? Hemos pasado de necesitar una tierra, ahora ya necesitamos casi dos. ¿Qué significa esto? Que ya no se regeneran muchos sistemas naturales. Esto es algo conocido. Además, si hacéis el seguimiento del el día de la sobrecarga que se llama de la Tierra, veréis que año sí año también se va adelantando. Si antes empezaba el 31 de diciembre, es decir, que apenas había, o el 30, apenas había un día de sobrecarga, ahora estamos empezándola ya en agosto, el 3-4 de agosto. Es decir, que de agosto a diciembre estamos sobreconsumiendo más recursos naturales de la Tierra que ya no se pueden regenerar. Mirar, hace unos días salía el efecto del calor en Europa con las víctimas mortales, ¿no? Y en todos los espacios, escenarios, norte, sur, este, oeste, muy especialmente en el sur, las víctimas mortales por calor están aumentando. En España, en los 2 últimos años, hemos perdido entre 7 y 8 mil personas digamos, son víctimas que las estadísticas señalan sobrevíctimas por efecto del calor. Personas con enfermedades previas, respiratorias, cardíacas, sobre todo el grupo de edad mayor, que en los meses de verano están falleciendo por efecto del calor. ¿A qué nos obliga el cambio climático? Pues mirad, nos obliga a hacer cambios en muchas cosas. Estamos notando algunas de ellas, ¿no? Estamos instalando placas solares, hemos cambiado las luces, tal. Estamos instalando sistemas de ahorro de agua en las casas para no consumir tanto. Vale, son primeros cambios, ¿no? Pero todo esto nos va a obligar a cambiar nuestra manera de planificar el agua, nuestra manera de planificar el suelo. 2 actividades económicas muy importantes para la provincia de Alicante, como es la agricultura y el turismo, tienen que empezar a adaptarse a lo que viene, y luego las emergencias, ¿no? Ayer salía el nuevo plan de emergencias de olas de calor en verano, el sistema de avisos, han modificado un poco los umbrales, ¿no? Nos van a avisar, si uno se da de alta le puede llegar el aviso por el teléfono móvil, si el día X pues hay un riesgo alto, ¿no? por calor. Bueno, en definitiva, fijaros, el cambio climático es un cambio cultural. Hasta ahora hemos tenido a la Tierra como un espacio donde todo era posible y nosotros podíamos utilizarla a nuestro capricho, pero la Tierra nos ha respondido, ¿no? Lleva años haciéndolo en los ríos, en los bosques y tal, pero ahora un elemento que no contábamos con la atmósfera también ha respondido. Y esto nos obliga a cambiar nuestra manera de hacer las cosas si queremos mantener pues unos estándares de vida, en definitiva,
de bienestar en la parte rica del planeta, porque todo esto también es muy desigual entre el norte y el sur, como sabéis. El norte hemos provocado lo que ahora están padeciendo otras regiones del sur, del llamado sur, con poca posibilidad económica para ni poner placas solares, por ejemplo, ni para adaptarse mínimamente. ¿Hay solución? Pues mirar, a corto plazo la situación está complicada, ¿no? Si os acordáis, se habla del Acuerdo de París, ¿no? El Acuerdo de París se firmó en el 2014 y decía que de aquí a final de siglo que la temperatura no subiera más de 1,5 grados como mucho, ¿no? O sea, había marcado ese objetivo, ¿no? Después, a los pocos años, salió un nuevo informe del IPCC y decía que, bueno, el 1,5 grados parece ser que lo vamos a superar, pero que no lleguemos a 2. Mirar, los modelos, digamos, económicos, ¿no? de proyección de algunas actividades como el turismo, la agricultura, en Europa, están trabajando con modelos de subida de 3 grados, es decir, que ya no se creen que vayamos a conseguir ni el 1,5 grados ni los 2. Una reciente proyección de la Universidad de Berkeley, al ritmo de emisión de gases que llevamos, de gases de efecto invernadero, en la década de los 30, 2033, ya habremos alcanzado el 1,5 grados, y en la década de los 50, final de la década de los 50, los 2 grados. Por tanto, a corto plazo, si seguimos como estamos y de momento no cambiamos nada, cada año batimos el récord del año anterior en presencia de CO2 en la atmósfera, caminamos hacia esos escenarios. Ya veis cómo ningún año ha tenido menos emisión y menos presencia de CO2 en la atmósfera terrestre. Esto también es muy desigual. Hay regiones, por ejemplo Europa, que están haciendo esfuerzos, como sabéis. Europa, la Unión Europea ha fijado unos objetivos que en el 2030 reduzcamos el 55% de las emisiones y en el 2050 la economía tiene que estar descarbonizada, ¿no? Esto es una revolución económica que vamos a ir viviendo. Hemos empezado por los vehículos, por los paneles solares, pero tienen que ir cambiando todos los sectores económicos, ¿no? Europa sí que está consiguiendo reducir las emisiones como Unión Europea, pero como planeta Tierra seguimos lanzando más. ¿Qué quiere decir esto? Que los países más emisores, que son 4, cada vez emiten más. Estamos en un proceso global de manifestación regional. No podemos decir aquello, bueno, como yo ya estoy emitiendo menos, conmigo no va esto, no, porque estás teniendo a la India, que es ahora el mayor emisor, que cada vez emite más. Mirad, petróleo, gas natural y carbón, en la porción de energías que consumimos en el planeta Tierra. El 70% de la demanda energética es cubierta todavía, protocolo de Kioto, Acuerdo de París, 70% por combustibles fósiles, ¿vale? Por tanto, poco margen en el corto plazo tenemos. Estamos viendo que año sí año también las cumbres estas del clima que se celebran se cierran sin ningún acuerdo efectivo, ¿no? Es decir, oye, pues en todo el mundo hay que reducir, o las Naciones Unidas van a empezar a sancionar económicamente a que no se consigue nada, ¿no? Dependemos de la buena voluntad de los países más emisores, que de momento no están por la labor. Por eso es tan importante el ejemplo de Europa, porque Europa lo que está intentando demostrar, aunque nos cueste, nos está costando económicamente, la energía está muy cara, tal, porque estamos en ese proceso de cambiar nuestro modelo energético para mostrarle al resto de países más desarrollados que es posible hacerlo sin una pérdida de nivel económico, porque si no, no lo van a hacer. Por un lado, el tema energético, y por otro hay que empezar a adaptar el territorio y la economía. Una cosa son las medidas de mitigación que llamamos, que afectan a la causa, reduzcamos emisiones y con ello el clima se irá normalizando, pero a la vista de que no lo estamos consiguiendo hay que empezar a adaptarnos. Y hay que adaptar elaborando planes. Uno de los primeros municipios de España que ha tenido un plan de adaptación es Benidorm. Benidorm, ¿por qué? Porque le preocupa
para su actividad turística, que el cambio climático pueda afectar a la demanda turística, que lleguen menos, de momento no lo están haciendo, pero imaginaros dentro de 20 años con un sobrecalor en verano, si no tienen la ciudad preparada o los edificios adaptados, pues la gente no va a ir en tanto número, o podría no ir en tanto número. De momento lo que estamos haciendo es revisando, por ejemplo, los sistemas de alcantarillado, dándoles más capacidad, haciéndolos más naturales, en lo que se llaman sistemas de drenaje sostenible. En algunos municipios se están metiendo colectores. Hemos visto antes un parque inundable, en la playa de San Juan de Alicante hay un parque inundable, ¿no? En lugar de encauzar un río, lo que se ha optado es por hacer un parque donde las aguas de lluvia, cuando llueve fuerte, llegan allí, se almacenan y luego se pueden recuperar, se mandan a la depuradora y se utilizan para riego de parques y jardines, para riego agrícola y demás. Es decir, que nos tenemos que empezar a poner a trabajar en todo esto. No tenemos ya mucho margen para perder. Por ejemplo, en materia de agua, que aquí nos preocupa tanto, hemos estado siempre muy acostumbrados a que cuando me faltaba agua me la traían, ¿no? Me la daban, ¿no? Siempre una política de oferta continuada. Yo genero usos y ya me vendrá el agua, ya me la traerán, o el que sea ya me la tiene que traer, ¿no? Siempre pensando en más, en más. Ahora tenemos que cambiar esa mentalidad. Ahora tenemos que gestionar muy bien lo poco que podamos tener y si nos hace falta ir a aquellos recursos que podemos recircular, ¿no? Por ejemplo, reutilizar al 100% las aguas depuradas, puntualmente nos hará falta la desalación en núcleos de la costa, aprovechar las aguas de lluvia, las aguas pluviales. Esto ya lo hacían los antiguos, ¿no? Los aljibes, que en las casas de campo era la lluvia la que podía abastecer. Pues tenemos que recuperar con las herramientas de ahora esos sistemas. La temporada turística, pues mirar, podríamos decir, buenas noticias, se va a poder prolongar, ¿no? En los destinos de sol y playa vamos a poder alargar la temporada turística, ¿no? Incluso estamos notando que hay como una segunda temporada alta en invierno. Los inviernos, aquí, cada vez son más soleados y la gente que viene de Europa lo que busca, la temperatura también, pero sobre todo busca la radiación del sol, No quiere ni la niebla ni las nubes del centro y norte de Europa en invierno, ¿no? Y se vienen aquí por eso, muchos hasta compran casa, como sabemos. Por tanto, el centro del verano va a ser menos confortable, tenemos que adaptar la actividad, edificios, hoteles, apartamentos, ciudades, tenemos que verdearnos las ciudades, tenemos que tener agua en fuentes, en plazas públicas, porque lo vamos a necesitar para poder refrescarnos. Todo eso son lo que llamamos medidas de adaptación. Vamos acabando ya. ¿Qué puede hacer la ciencia y la tecnología? Puede hacer mucho, puede hacer todo. De hecho, es la gran esperanza que tenemos, ¿no? Por supuesto, seguir observando el planeta para ver cómo va, con los satélites y demás. En Europa hemos formado un consorcio de países que está continuamente observando lo que pasa, el llamado programa Copérnicus. Es como, digamos, es la NASA, por así decirlo, europea. Por tanto, tenemos que tener la Tierra continuamente y su atmósfera monitorizada, y eso tiene una utilidad fundamentalmente científica, ¿no? La técnica nos va a ayudar a mejorar la movilidad, a mejorar los sistemas de riego, a implantar, para que tengan poco impacto en el territorio, estos nuevos tipos de energía. Y un elemento fundamental que es clave, necesitamos una fuente de energía universal y barata, y eso se está intentando conseguir con la fusión nuclear. Como sabéis, ya se ha puesto en marcha algún experimento, ya lo han conseguido, pero de momento gastamos más energía en producir eso que la que produce la fusión, ¿no? Pero bueno, en los próximos 20, 30 años podríamos tener, los más optimistas, ¿no?, que se dedican a esto, están señalando que para la década de los 50 podríamos tener una explotación de esto de manera generalizada, al menos en los países desarrollados, ¿no? Es verdad que si eso ocurre, tenemos una fuente ya inagotable de energía en la Tierra, ¿no? Tenemos que planificar las ciudades de otra manera, más sombra en verano, más agua,
más verde, necesitamos rebajar lo que llamamos las islas de calor de verano, en el centro de las ciudades. Las ciudades son focos de calor con su asfalto, con sus superficies oscuras. La inteligencia artificial nos puede ayudar a esto. Y yo siempre digo que hay que huir de soluciones mágicas, que habréis oído muchas, ¿no? Y por las redes circulan, sembrar con cristales de yoduro de plata, tal, para generar más nubes, y eso generará como una especie de reflector de la radiación solar, ¿no? O sembrar desde los océanos que haya más nubosidad para que refleje la... ¿Eso es cierto? Es que eso es lo que yo os quiero decir, que hay que huir de esas soluciones, que eso están en muchos casos en fase de experimentación de laboratorio, o sea que no se sabe si eso puede tener efecto a verano, ¿no? Igual que la... Dime. Sí que entre varios países no hay un acuerdo para no generar el cambio climático, el cambio en el clima. A ver, están los... Ahí está mi duda. Sí, a ver, lo que están son los acuerdos esos internacionales que decíamos, el de Kioto, el de París y poco más. Poco más. Luego lo que hay son... países para que ninguno provoque que no haya nubes, y hay nubes que desaparezcan, o que se las traigan. Que yo sepa, no. Lo que hay son experimentos de laboratorio para generar condiciones de nubosidad. Mirar, una cosa que vemos tan sencilla como una nube en el aire es lo más complejo en su formación que puede haber, ¿no? Porque si no estaríamos, inyecto vapor de agua, oye, y unos polvitos por ahí, y se me generan nubes y seguramente puede que lluvia, ¿no? Es imposible. De momento yo digo que afortunadamente el ser humano no lo ha conseguido. Hemos conseguido desviar alguna tormenta, hemos conseguido focalizar en algunos huracanes, focalizar la zona más inestable para que no afecte tanto a zonas urbanas, pero no hemos conseguido ni generar lluvia ni generar coberturas nubosas que pudieran evitar el cambio climático, ¿no? De momento tenemos que jugar con lo que sabemos que es efectivo, y lo más efectivo es reducir las emisiones. Eso sabemos que en el medio y largo plazo naturalizaría de nuevo el funcionamiento del clima terrestre. Y mirar, a mí hay una cosa que me preocupa mucho, que es la comunicación, y con eso terminamos, del cambio climático, ¿no? Hay que evitar el mensaje extremo catastrofista, ¿no? A ver, tan malo es el negacionismo por un lado como el radicalismo climático por el otro. Todo esto hay que comunicarlo siempre con la ciencia como base principal, ¿no? Hay que transmitir lo que la ciencia vaya comprobando en cada momento. Hay que consultar fuentes fiables. Yo siempre a mis alumnos se lo digo, no iros a esos blogs de tal y cual, porque no, iros a aquellas agencias que sabéis que trabajan con datos, con laboratorios fiables, desde la ciencia, ¿no? Y sobre todo, como habíamos empezado, que explicar por lo más básico, ¿no? Hace unos días salía una encuesta, ¿no?, que ha hecho la Fundación BBVA en diferentes países de Europa, y sorprendía que un 70% de ciudadanos europeos decían que el cambio climático estaba provocado por el agujero de ozono, ¿no? Por ejemplo, cuando no tienen nada que ver, pero como lo oímos en la tele, el agujero de ozono, tal, va mal, no sé qué, calentamiento, y lo asociamos, ¿no? Y son procesos totalmente distintos, no tienen nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Seguramente desde la ciencia, con actos como esto, tenemos que empezar desde lo más básico, sabiendo qué es el tiempo, qué es el clima, qué es un cambio del clima, qué es un efecto invernadero, que puede ser natural o antrópico, con ese tipo de mensajes, ¿no? Por ejemplo, titulares de este tipo no ayudan en nada. Esto es muy llamativo, un titular muy bonito y tal, pero esto no ayuda a transmitir la ciencia que debe haber detrás del cambio climático, o ejemplos de cómo la inteligencia artificial puede generar modelos de cómo va a estar una ciudad. Bueno, no lo sabemos, a lo mejor sí, pero yo creo que no va a ir por ahí la situación. Sí que hay informaciones, digamos, periódicos de divulgación científica, revistas, blogs, redes sociales,
que trabajan bien estos temas. Ahí os pongo algunos ejemplos de lo que hay que decir. Pues un gran investigador que hay en el CSIC de estos temas dice que de momento en España, porque está diciendo España va hacia un desierto, ¿no? Vamos a convertirnos en un desierto, que no es así, ¿no? En España no llueve menos, está comprobado con datos, ¿no? Sí que es verdad que las temperaturas son más cálidas, es lo que yo os decía, no llueve menos, pero sí que llueve distinto. En la zona mediterránea esto sí que lo hemos notado. Y por último, ¿qué podemos hacer como universitarios? Y ya cierro. Bueno, pues seguir investigando con espíritu crítico, como os decía. De momento las tendencias apuntan a donde apuntan, que os he dicho, ¿no? Ojalá dentro de unos años pudiéramos venir aquí y decir, oye, se ha normalizado, ya no sube tanto la temperatura, parece que el clima tal, ojalá, ¿no? Ver todo con ojos críticos, porque eso es el espíritu de la ciencia. Comunicar y divulgar con rigor, porque esto del tiempo se presta mucho a la conversación ligera, ya tal, o qué calor hace, o qué tal. Sí, como ciudadanos tenemos esa tendencia, ¿no? Pero ir siempre a buscar aquellas fuentes que puedan resultarnos más fiables para conocer el tema, ¿no? Y sobre todo desde la universidad estamos llamados a aportar soluciones. Está muy bien investigar en el laboratorio, por ejemplo, nosotros trabajamos con datos, sacamos las tendencias, tal. Eso está muy bien, pero la gente nos está pidiendo qué hacer en la ciudad de X de la provincia para reducir la isla de Calvo, y tenemos que aportar esas soluciones. ¿O qué va a pasar con la franja costera si siguen los temporales? ¿Qué hacemos con esas instalaciones que tenemos ahí? ¿O qué va a pasar con los trasvases si deja de llover en la cabecera de tal? Tenemos que tener pensada la solución, ¿no? Porque, digamos, es un poco lo que la sociedad nos puede exigir como estos instrumentos, ¿no? Que nos dedicamos a trabajar, a investigar con datos, con rigor en nuestros laboratorios, pero tenemos que pensar siempre en la parte social. Y nada más, os traigo este titular que decíamos antes, del agujero. Son procesos que no tienen nada que ver, ¿no? Y esto es preocupante, en algo estamos fallando, ¿no? En esta transmisión no está resultando lo realmente efectiva, ¿no? Y aquí necesitamos la ayuda de los medios de comunicación, que tienen que estar presididos siempre por el rigor, por la verdad, no por el titular llamativo que pueda vender en un momento determinado. Sé que esto es difícil, pero tenemos que intentar conseguirlo. Y nada más, no tenemos tiempo que perder, y yo siempre digo que el cambio climático también es una oportunidad que se nos presenta para hacer las cosas mejor. Hasta ahora hemos visto que algo de lo que hemos hecho sobre nuestra Tierra pues no ha estado bien hecho del todo, o hemos rebasado algunos límites, o no sabíamos que mintiendo son gases, pero ahora sí que ya lo sabemos, y entonces se nos presenta la oportunidad de ofrecer soluciones, de cambiar. El cambio climático es un cambio cultural, es un cambio social, no es simplemente un cambio de las temperaturas, ¿vale? Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Olcina. Pasamos a un turno de preguntas ahora, si alguien tiene curiosidad y quiere contrastar con una fuente fiable. Adelante, Luis. Hola, bueno, pues felicidades por haber contado también un tema tan interesante como el cambio climático. Yo estaba pensando en lo que has dicho de los países más emisores, pero igual que aquí en España hay expertos como tú en clima, sí, imagino que en la India también habrá expertos en clima. Sí. Cuando te los encuentras en los congresos, ¿qué les dices? A ver, es que estamos en el mundo de la economía del dinero, es el que manda. Lamentablemente es así. Las grandes empresas, ¿no? Y entonces son países que no tienen un recambio en su modelo energético sencillo, fácil, a corto plazo, ¿no? Podrían apostar por las energías limpias y tal, pero bueno, me imagino que tarde o temprano tendrán que ir, pero de momento su energía la están consiguiendo del petróleo, del carbón y del gas natural.
En algunos casos porque tienen fuentes, China por ejemplo, tiene las reservas más importantes de carbón. Claro, diles que las tapen y que se dediquen a poner placas solares, ¿no? Pues ya veremos, a lo mejor alguna vez les da por ahí, lo hacen, no hay una decisión política. Dependemos en estos casos de la decisión política. Gracias. ¿Alguien más se anima a preguntar? ¿Hasta qué punto es reversible el cambio climático? A ver, en el corto plazo las cosas no pintan bien, es lo que os decía. Próximos 15, 20 años vamos a seguir en este proceso de calentamiento. Lamentablemente es así. Además, el Sol vuelve a estar activo, ¿no? Ha empezado el ciclo este 25, estamos ahora en la mitad del ciclo y está más activo de lo que se pensaba. Con lo cual, al efecto invernadero del hombre se suma que el Sol emite más radiación y con lo cual la temperatura incluso va a subir más, ¿no? ¿Es reversible? Si consiguiéramos ir reduciendo esas emisiones, el clima se iría naturalizando. Estamos hablando de varias décadas, ¿no? Por eso todos los modelos de cambio climático trabajan con horizonte 2100, ¿no? Porque entre que cambio el modelo tal, al menos tendríamos efectos hasta el 2100, y esperemos que se pudiera quedar ahí, ¿no? Lo mejor sería que a partir del 2050 entráramos en la curva inversa, ¿no? Y bueno, pues mal que bien la situación iría por el buen camino. Pero mirad, a mí hay un tema que me preocupa muchísimo, que es el calor que se está acumulando en el mar. Porque el aire, sí, el aire tiene un proceso y si quitamos el CO2, pues a lo mejor en 20, 30 años empezaríamos a ver el efecto, pero esas calorías que se están acumulando en el mar tienen que salir al aire y el mar tarda más en sacarlas, ¿no? Por eso, aunque mañana cerráramos al 100% emisiones en todo el mundo, lamentablemente no va a ocurrir, todavía tendríamos efectos de cambio climático como mínimo 2 décadas más, porque el calor de los océanos tiene que transferirse al aire y bueno, ir enfriándose teóricamente. Muy bien, ¿alguien más se anima? Jorge, gracias. Pues yo quería preguntarte si, bueno, nos has puesto el titular de la capa de ozono que piensa la gente el 73% que es la causa del agujero, pero yo quería preguntarte si crees que la sociedad española es negacionista. No, yo creo que no, al contrario. Ha habido diferentes encuestas que se han hecho desde el comienzo del siglo XXI, ¿no? En el 2008 hay una de Mafre, después hubo una también de la Fundación BBVA, y afortunadamente la sociedad iba teniendo una conciencia mayor, ¿no? Sabía que cada vez era un problema, que había que solucionarlo, intentar solucionarlo y demás. Lo que pasa es que los focos negacionistas son muy activos, en todo el mundo, no solo en España. Y entonces, claro... sociales que por ejemplo hemos visto que habían amenazado. Sí. A ver, está siendo un problema, las redes tienen eso, tienen cosas maravillosas de información inmediata y tal, si sabes buscar en buenos sitios, pero luego tienen todo lo contrario, ¿no? Por ejemplo, AEMET está recibiendo muchas amenazas precisamente por eso, ¿no? Va sacando informes anuales del estado del clima y claro, no van a falsear los datos es lo que hay, ¿no? Entonces empieza la avalancha de sois unos catastrofistas, no sé qué, no sé cuánto. ¿Y es una avalancha que esté relacionada con los últimos cambios políticos? Bueno, puede ser, en todo el mundo lo estamos viendo, fijaros en Estados Unidos, ¿no? En Europa, la verdad es que hay una corriente. Yo la verdad, en el fondo me da un poco de pena esas personas, ¿no? A ver, hay dos tipos de negacionismo, ¿no? El negacionismo científico, hay científicos que están trabajando y niegan pues que el porcentaje de intervención del ser humano en el clima sea como lo dice el IPCC. Vale, dame datos, intentan aportar datos, realmente no hay muchos, pero intentan aportar datos, ¿no? O que las lluvias van a aumentar, vale, pues dímelo, niégame la versión, si quieres, oficial con datos, perfecto. Pero está el negacionismo extendido, muy social, de gente con poco conocimiento normalmente, que no sabe buscar en buenos sitios y entonces entras en una bola de nieve que puede crecer, claro. Por eso
ante eso, ciencia y verdad, es lo único que se puede decir, ¿no? Y que esas ramas, digamos, de la sociedad siempre van a estar. Yo hablo siempre de creencia y de evidencia. La creencia que se la crean, yo trabajo con datos. Vamos con una última pregunta. Bueno, muchas gracias, Jorge. Es un poco una pregunta a nivel legislación, porque tengo entendido que hay ciertos países más productores que pueden comprar emisiones a otros países que no producen tanto. Sí. ¿Hasta qué punto esto sigue siendo posible? Porque a ver, si por acuerdos se ponen unos límites, debería ser para que se respeten. Mira, eso se estableció en el protocolo de Kioto en el año 98, se establecieron los mercados de emisión, ¿no? Países que superaban su cuota compraban a países que no habían emitido tanto sus derechos, ¿no? En el fondo es una postura poco ética, es decir, estás falseando, digamos, tu realidad, ¿no? España, por ejemplo, durante muchos años, desde Kioto, se decía hemos emitido menos o hemos controlado tal, no, lo que estábamos es comprando derechos de emisión a otros países, ¿no? Eso es falsear la realidad, ¿eh? Y el Acuerdo de París ha eliminado esa parte, pero estamos ahora en el proceso de tránsito entre Kioto, que acabó hace un par de años sus efectos, y ahora estamos en el Acuerdo de París, ¿no? Bueno, que haya compra de derechos de emisión, bueno, si el Acuerdo de París lo ha eliminado, realmente ya no va a tener efecto. Ahora se sabrá realmente la contabilidad de todos los países, ¿no? Y es que, mirad, aunque se intente falsear las mediciones que hay a nivel mundial en los observatorios de referencia, ¿no? España, por ejemplo, tiene uno para el control del CO2 en Izaña, en Tenerife. Los datos hablan, es decir, es que por mucho que tuvieras decir, he emitido menos, pero si estás, cada año vas a más, ¿no? A nivel mundial, o sea que sí, son artimañas legales que se han inventado o políticas, en definitiva. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Yo creo que podemos despedir al doctor Olcina con un buen aplauso. Y nada, yo creo que las dudas que hayan quedado en el tintero las podemos comentar ahora con unas buenas tapitas. Y nada, muchas gracias. No. Claro, eso estaba esperando yo. No, todavía no. No podemos irnos a las tapas. Nos queda una última cosa. ¿Qué? Sí, podéis tapear mientras. Quien quiera puede ir comiendo, no hay problema. Fecitel se está llegando ya a su fin, pero antes de terminar queríamos daros las gracias por habernos acompañado en un día como hoy. Y vamos a hacerlo de la forma que más nos gusta en el Vicerrectorado de Estudiantes y Coordinación y en la Unidad de Cultura Científica, que es con un concurso. ¿Vale? Hemos preparado un concurso que se llama Verdad o Bulo. Vamos a intentar verificar información publicada en Internet y en redes sociales